Él era solo un muchacho, pero algo en él empezó a moverme de una manera que no podía ignorar. Con cada palabra, con cada mirada, me hacía sentir algo que pensé que ya había perdido: deseo. Cuando se acercó a mí por primera vez, algo dentro de mí despertó. Y yo, no resistí. Todo comenzó de una forma tan simple, tan despreocupada, que hasta el día de hoy me pregunto en qué momento todo empezó a cambiar. Me llamo Isabel, tengo 39 años, estoy casada con Martín desde hace 15 años y juntos tenemos 2 hijos increíbles. La vida en familia es buena, pero, como muchas mujeres, me encontré viviendo una rutina predecible y, a veces, agotadora. No puedo negar que, con el paso de los años, aquella chispa de admiración y los pequeños gestos de cariño entre Martín y yo dieron paso a una convivencia más práctica que apasionada. Fue en ese contexto que conocí a Javier. Es el mejor amigo de mi hijo mayor, Diego, y empezó a frecuentar nuestra casa casi todos los días. Con 19 años, Javier era un joven lleno de energía, siempre educado y dispuesto a ayudar. Al principio, lo veía como uno más de los amigos de Diego, alguien para quien preparaba meriendas o prestaba toallas cuando el grupo volvía de la piscina. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba en la cocina preparando la cena, y Javier entró pidiendo un vaso de agua. Se quedó allí conmigo, apoyado en la encimera, mientras hablábamos de cosas triviales. Me hablaba de sus estudios, de sus metas en la vida, y yo, casi sin darme cuenta, me sorprendí sonriendo más de lo habitual. Tenía una manera de hablar que desbordaba entusiasmo, algo que me hizo recordar cómo era yo misma a los 19 años. Con el tiempo, esos momentos simples se volvieron frecuentes. Javier siempre encontraba una excusa para pasar más tiempo cerca, ya sea ayudándome a poner la mesa o trayendo ingredientes que Diego había olvidado comprar. Siempre era educado, pero comenzó a notar cosas que Martín, o cualquier otra persona, hacía tiempo que no notaba. Señora Isabel, usted tiene una energía increíble, comentó un día mientras me ayudaba a pelar papas. Es impresionante cómo logra ocuparse de todo y aún así verse tan bonita. Me quedé sin palabras. Hacía años que nadie me decía algo así, y sentí como me ruborizaba. Traté de disimular, me reí nerviosa y cambié de tema, pero por dentro algo se movió. Era como si, de repente, me vieran de una forma que no era solo como mamá o esposa. Los elogios continuaron, siempre sutiles, siempre respetuosos. Tiene una forma tan especial de hacer las cosas, decía al observar cómo doblaba las toallas o preparaba una receta sencilla. Es hermoso ver a alguien que cuida de su familia con tanto amor. Me decía a mí misma que solo era un joven educado, que estaba siendo amable. Pero no puedo negar que, por primera vez en años, me sentí admirada. No solo por lo que hacía, sino por quién era. Y fue ahí donde todo comenzó. Algo pequeño, casi imperceptible. Pero, al mirar atrás, me doy cuenta de que el inicio del cambio estuvo exactamente en esos momentos simples, en esos gestos y palabras que, al principio, parecían inocentes. Fue en una tarde cualquiera, de esas que pasan casi desapercibidas en la rutina. Estaba organizando las compras en la cocina, distraída entre bolsas y estantes. Javier apareció en la puerta, como de costumbre, con esa sonrisa fácil y siempre dispuesto a ayudar. ¿Quiere que lleve estas bolsas al armario, señora Isabel?, preguntó, tomando algunas incluso antes de que yo respondiera. Reí, le agradecí y seguí organizando. Estábamos hablando de cosas triviales, el partido que Diego jugaría el fin de semana, el curso que Javier estaba pensando en hacer, cuando ocurrió. Me giré para alcanzar algo, y nuestros brazos se rozaron. No debería haber sido nada. Un toque rápido, totalmente casual. Pero, por algún motivo, él tardó un segundo más en apartarse. Mi mirada encontró la suya, y en ese instante el aire pareció volverse más denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Me reí nerviosa, bromeando sobre cómo la cocina era demasiado pequeña para 2 personas. Él sonrió, pero no dijo nada. Y fue exactamente ese silencio lo que me dejó inquieta. Esa noche, mientras ponía la mesa para la cena, la escena volvió a mi mente. ¿Por qué aquello parecía haber durado más de lo necesario? ¿Por qué su mirada tenía algo que no lograba definir? Es solo tu imaginación, Isabel, me dije a mí misma, casi en voz alta, como si el sonido pudiera ahuyentar los pensamientos. Pero, en silencio, algo dentro de mí era diferente.
Era una mezcla extraña de incomodidad, una excitación que no quería admitir. Me pregunté si Javier había sentido lo mismo. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta, tal vez solo era mi mente inventando historias donde no había nada. Pero esa noche, mientras Martín y los niños charlaban animadamente en la mesa, me descubrí distraída, reviviendo ese instante. Era como si algo se hubiera despertado en mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo, fingir que nada había sucedido. Pero otra parte, más profunda e inquietante, no podía olvidar. Después de ese roce, las cosas comenzaron a cambiar entre Javier y yo. Al principio, era algo sutil, casi imperceptible. Él seguía visitando la casa como siempre, pero notaba cómo se esforzaba por estar cerca, siempre encontrando una excusa para quedarse en la misma habitación que yo. Señora Isabel, ¿puedo ayudarla con esto?, preguntaba, incluso cuando era algo simple, como doblar servilletas o limpiar la encimera de la cocina. Y, aunque trataba de disimular, comencé a notar que mi corazón latía más rápido cada vez que él estaba cerca. Había algo diferente en la forma en que me miraba. No era solo la mirada casual de un joven respetuoso. Era intensa, profunda, como si intentara decirme algo sin palabras. Me repetía que estaba imaginando cosas, pero, en el fondo, sabía que no era así. Una tarde, mientras organizábamos la sala después de una reunión de amigos de Diego, al entregarme un vaso, su mano tocó la mía por un segundo más de lo necesario. El roce fue breve, pero parecía cargar un peso que hacía el ambiente más denso. Javier, ¿puedes llevar esto a la cocina?, le pedí, intentando mantener mi voz firme. Él asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos hasta que salió de la sala. Y entonces comenzó lo que solo puedo describir como un juego peligroso. Él aparecía cada vez más, incluso cuando Diego no estaba en casa. Traía libros que decía ser para estudiar juntos, o inventaba algo que Diego había pedido y olvidado recoger. Yo sabía que no era coincidencia. Y, peor aún, sabía que, de alguna manera, lo estaba permitiendo. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, se acercó más de lo habitual. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío mientras tomaba algo de un estante. «Eres increíble, lo sabías», dijo, casi en un susurro. «Javier, no digas eso», respondí, intentando sonar seria, pero mi voz salió baja, vacilante. «¿Por qué no? Es la verdad», insistió, con esa sonrisa que parecía desarmar cualquier resistencia. Sabía que estábamos cruzando límites que no debían cruzarse. Sabía que la atención que él me daba iba más allá del respeto, y que la forma en que yo reaccionaba a eso iba más allá de la indiferencia. Era como caminar por una línea delgada, sabiendo que un paso en falso podría cambiarlo todo. La tensión crecía cada día. La manera en que se ofrecía a ayudarme, las miradas prolongadas, las conversaciones que antes eran casuales y ahora parecían cargadas de significados ocultos. El deseo era palpable, una presencia casi física entre nosotros, como si la habitación entera estuviera impregnada de una electricidad invisible. Por las noches, cuando Martín estaba a mi lado, me sentía culpable. No porque algo concreto hubiera sucedido, sino porque sabía que disfrutaba de la atención. Yo, Isabel, una mujer casada, estaba permitiendo que alguien mucho más joven me mirara como Javier me miraba. Y, aún así, no podía detenerme. No podía decirle que se fuera y no volviera. Porque, en el fondo, había algo en mí que no quería que se detuviera. Algo que anhelaba eso que él me hacía sentir. Estábamos jugando un juego peligroso. Y, de alguna manera, sabía que tarde o temprano esa línea delgada se rompería. Era una tarde tranquila. Diego había salido a jugar fútbol, Martín estaba en el trabajo y la casa estaba en silencio. Aprovechaba para organizar algunas cosas en la sala cuando Javier llegó, como siempre, sin avisar, pero con esa sonrisa despreocupada que hacía que todo pareciera natural. «Diego no está», dije, intentando sonar casual. «Lo sé», respondió, dejando su mochila en el suelo. «En realidad, vine porque pensé que podría ayudarla con algo. Siempre parece estar ocupada». Sonreí, algo incómoda, pero antes de que pudiera responder, ya estaba a mi lado, ayudando a acomodar los cojines del sofá. Era un gesto simple, pero su cercanía hacía que el aire se sintiera más pesado. «No tienes que hacer esto, Javier», dije, intentando mantener una distancia emocional que ya parecía imposible. «Me gusta ayudar», respondió,
girándose hacia mí. Sus ojos, tan oscuros e intensos, estaban fijos en los míos, como si intentaran leer cada pensamiento que intentaba esconder. El silencio entre nosotros creció, cargado de una tensión que parecía vibrar en el aire. Intenté desviar la mirada, pero él dio un paso hacia adelante, y, antes de que pudiera reaccionar, su mano tocó la mía. No era un gesto casual, era un toque firme, seguro, lleno de intención. Javier, esto no puede pasar, murmuré, pero mi voz era un susurro, casi rogándole que se detuviera, aunque mi cuerpo dijera lo contrario. ¿Por qué no, Isabel?, preguntó, aún sujetando mi mano. ¿Sabes que sientes lo mismo que yo? Mi mente gritaba que aquello estaba mal, que era un límite que jamás debería cruzarse. Pero mi corazón, o tal vez algo más profundo, parecía ceder ante ese momento. Y fue entonces cuando él se inclinó, despacio, dándome tiempo para retroceder, pero no lo hice. Sus labios tocaron los míos, primero con suavidad, casi como una pregunta. Pero al no encontrar resistencia, el beso se volvió más intenso, más urgente. Era como si todas las miradas, los roces y las palabras no dichas hubieran llevado exactamente a este momento. Cuando finalmente nos separamos, jadeantes, la realidad me golpeó como un rayo. Me aparté, llevándome las manos al rostro, intentando procesar lo que acababa de suceder. No debí. Esto fue un error, dije, pero mi voz temblaba, llena de contradicciones. Él, sin embargo, parecía tranquilo, casi confiado. No fue un error, Isabel. Lo sabes, dijo, con un tono que mezclaba certeza y deseo. Mi corazón estaba lleno de culpa y euforia. Era como si, por un lado, hubiera traicionado todo en lo que creía, pero, por otro, algo dentro de mí se sintiera viva de una manera que no sentía desde hacía años. Después de que se fue, me quedé sola en la sala, intentando organizar mis pensamientos. Pero lo sabía. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. La línea había sido cruzada, y lo que fuera que sucediera después sería imposible de borrar. Después de ese día, todo cambió. Me sentía como si estuviera viviendo en un escenario, con cada gesto, cada palabra, siendo analizados por ojos invisibles. La culpa era abrumadora. Cuando Diego llegaba a casa y me llamaba mamá con ese tono ligero y confiado, era como si una daga atravesara mi corazón. Y Martín. Martín era tan predecible, tan cariñoso en su manera habitual, que casi no podía mirarlo. Me sorprendía pensando, ¿lo notará? ¿Algo en mi expresión habrá cambiado? Cada pequeño momento parecía cargado de sospechas, aunque sabía que la verdadera sospecha venía de mí misma. Javier, por otro lado, era lo opuesto a mí. Parecía aún más despreocupado, incluso provocador. Cuando venía a nuestra casa, tenía esa confianza que ahora me incomodaba. Era como si supiera que tenía poder sobre mí y estuviera cómodo con ello. Señora Isabel, ¿puedo ayudarla con esto?, preguntaba, con ese tono casual que escondía un significado que solo nosotros dos comprendíamos. Incluso cuando estábamos rodeados de otras personas, sentía el peso de las miradas prolongadas que me lanzaba. Era como si le gustara ponerme a prueba, mientras yo apenas podía respirar cerca de él. Un día, mientras estaba en la cocina, Diego entró y comentó, Javier está diferente últimamente. Más confiado, tal vez. ¿Te has dado cuenta? Mi mano casi dejó caer el vaso que sostenía. Forcé una sonrisa y respondí, debe ser la edad. Esa etapa en la que empiezan a sentirse invencibles. Pero por dentro, mi corazón estaba en pánico. ¿Lo sabe? ¿Sospecha algo? El peso de la culpa crecía cada día. Por la noche, acostada al lado de Martín, sentía que el aire se volvía más denso. Él dormía tranquilo, ajeno al torbellino que me consumía por dentro. Pensaba en confesar, en encontrar una forma de borrar lo que había sucedido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo decir algo así sin destruir todo lo que habíamos construido? Por otro lado, había una parte de mí, una parte que odiaba, que anhelaba a Javier. A pesar de toda la culpa, no podía borrar el recuerdo de lo que habíamos hecho. No era solo el deseo físico, era la sensación de ser deseada, de ser admirada, de sentirme vista como mujer otra vez. El miedo a ser descubierta me consumía. Cuando Diego y Javier estaban juntos, apenas podía mirarlos. Cada risa, cada comentario, parecía cargado de un subtexto que tal vez ni siquiera existía, pero que yo percibía de todas formas.
Estás distraída últimamente, comentó Martín un día, mientras cenábamos. Solo cansada, mentí, desviando la mirada hacia el plato. Y era verdad. El peso de la culpa y el miedo me estaban agotando. Pero, al mismo tiempo, Javier parecía imperturbable, como si para él nada hubiera cambiado. Seguía viniendo, con esa sonrisa fácil, con esa confianza irritante. Sabía que no podía seguir así. Que esta dualidad, el deseo y la culpa, acabaría por destruirme. Pero, por más que intentara convencerme de que debía detenerlo, había algo en mí que no quería, que no podía soltar lo que Javier me hacía sentir. Y, en el fondo, lo sabía. Tarde o temprano, todo esto se saldría de control. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras. Decidí que tenía que ponerle fin a todo aquello. Era insostenible. El peso de la culpa me estaba asfixiando, y el miedo a ser descubierta ya no me dejaba vivir en paz. Cada vez que Martín me miraba a los ojos, sentía como si pudiera ver lo que había hecho. Cada risa de Diego con Javier era como una puñalada de culpa. No podía seguir así. Concerté una conversación con Javier una tarde en la que sabía que estaríamos solos. Apareció con esa sonrisa confiada de siempre, pero cuando vio mi expresión, algo cambió. Javier, esto tiene que terminar, le dije, intentando mantener firmeza en mi voz. Fue un error. Nunca debió ocurrir, y no puede continuar. Por un instante, pareció sorprendido. Pero pronto la sorpresa dio paso a algo que nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron fríos, calculadores. Dio un paso más cerca, cruzando los brazos, y su sonrisa desapareció. ¿De verdad crees que puedes simplemente terminar con esto, Isabel?, preguntó, con un tono que me puso la piel de gallina. No tenemos opción, insistí. Esto está mal, ¿y si alguien se entera? Me interrumpió. ¿Y si alguien se entera? Interesante que menciones eso. Inclinó la cabeza, estudiándome como si esperara mi reacción. Javier, ¿qué insinúas?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Estoy diciendo que tal vez Diego o Martín deberían saber la verdad. Al fin y al cabo, yo no tengo nada que perder. ¿Y tú? Me quedé paralizada. ¿Me estaba amenazando? El joven dulce y respetuoso que creía conocer ahora parecía otra persona. No lo harías, susurré, tratando de sonar confiada, pero mi voz temblaba. Él se encogió de hombros. Eso depende de ti. Me gusta lo que tenemos, Isabel. Pero, si crees que puedes simplemente desecharme, quizás sea hora de reconsiderar. A partir de ese momento, cada día se convirtió en un infierno. No sabía si estaba mintiendo o si realmente tendría el valor de destruir a mi familia. El miedo se apoderó de mí, y el control que creía tener sobre la situación desapareció por completo. Fue entonces cuando ocurrió lo que más temía. Diego lo descubrió. No fue Javier quien se lo contó. Fue un cruel accidente. Un mensaje en mi celular que, en mi prisa por esconder, dejé abierto. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Qué demonios es esto, mamá?, gritó, sosteniendo mi celular como si fuera algo sucio. Su expresión era de incredulidad y furia. Diego, por favor, escúchame, empecé, pero me interrumpió, lanzando el celular sobre la mesa. Confiaba en ti, papá confiaba en ti, y Javier, él es mi amigo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sus palabras eran como puñaladas. Intenté explicarme, justificarme, pero no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. Salió de casa dando un portazo, y en ese momento supe que todo se estaba desmoronando. Cuando Martín llegó esa noche, Diego ya le había contado todo. Vi en su rostro la mezcla de dolor y traición antes de que dijera una sola palabra. Isabel, comenzó, con la voz baja y tensa, ¿es cierto lo que Diego dijo? No pude mentir. No tenía sentido. Sí, susurré, con las lágrimas corriendo por mi rostro. El silencio que siguió fue insoportable. Solo negó con la cabeza, tomó las llaves del coche y salió sin decir nada más. Esa noche, me quedé sola en la sala, mirando al vacío y tratando de entender cómo había llegado hasta allí. Javier nunca volvió, pero las cicatrices que dejó permanecieron. Mi familia nunca volvió a ser la misma. Diego se distanció de mí, y Martín, bueno, nunca logró perdonarme del todo. Decidí contar la verdad porque sabía que cargar con ese secreto el resto de mi vida sería aún peor.
El peso de mis decisiones se convirtió en algo con lo que tendría que convivir para siempre. Porque, aunque el secreto quede enterrado, las consecuencias de él nunca dejan de perseguirnos.